platicar acerca de lo que es la prevención de la enfermedad renal y cuál es el reto que como profesionales de enfermería tenemos que hacer o lo que tenemos que visualizar para poder apoyar a las personas con esta problemática de salud, pero desde el punto de vista preventivo, que es lo principal en lo cual tenemos que trabajar, así lo considero. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien y también se escucha bien el audio. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos para nada más para contextualizar un poquito que la enfermedad renal es una carga cada vez mayor para la salud global de los sistemas mundiales en salud. Es decir, en todas las instituciones que tenemos, tanto de primero, segundo, tercer nivel, nacionales e internacionales, esta problemática de salud se considera un problema de salud pública, por lo todos nuestros sistemas de salud pues se ven afectados por ello. Es importante también considerar que es una causa importante de gastos catastróficos para la salud. Los costos de las terapias de sustitución consumen entre un 2 o 3% del presupuesto anual de atención médica en países de altos ingresos. Si estamos hablando de países de altos ingresos, América Latina son pocos los países que tienen un ingreso específico para gastos catastróficos. Se van para otro tipo de problemas de salud y también tenemos información, hay mucha documentación acerca de que el problema de la enfermedad renal o la carga renal a nivel mundial ha sido un poco olvidada porque no se ha analizado a fondo la problemática que está trayendo consigo el no detectar a tiempo las personas que están en un estadio prediálisis, que ya lo vamos a hablar más adelante. Se prevé también que se convierta en la quinta causa más común de años de vida perdido en todo el mundo para el año 2040. O sea, nos queda poco tiempo o estamos muy cercanos al 2040 y la problemática trae consigo consecuencias como es precisamente los años perdidos, ¿sí? Por otra parte, es importante también contextualizar que la salud global se ha definido como la salud de las poblaciones, donde los problemas de interés se deben de resolver, trascienden las fronteras y solo pueden ser abordados mediante acciones y soluciones multidisciplinares y cooperativas. Considero que este concepto es muy importante y que tenemos que reflexionarlo. ¿Por qué? Porque nos está dando palabras claves, ¿sí? Trasciende fronteras, ¿sí? A todos los niveles, en todos los lugares, enfermería está presente y es el personal que ocupa el mayor porcentaje en las instituciones de salud. Es el personal que estamos en contacto directo con las personas desde un primer nivel de atención, ¿sí? En la parte comunitaria, ¿sí? Donde podemos identificar, donde podemos hacer acciones tan sencillas de promoción a la salud para poder identificar con tiempo las personas que tienen algún factor de riesgo. Pero también es muy importante que consideremos que este trabajo debe de ser en equipo, un trabajo en equipo donde un resto de profesionales de la salud, como es el médico, como es el psicólogo, como es el nutriólogo, como es el químico, muchos personajes más se integren para que sea un trabajo efectivo, un trabajo colaborativo, un trabajo donde se puedan salir estrategias de acción para poder identificar, número uno, identificar todo lo que está alrededor y que puede estar ocasionando o que son factores de riesgo para esa carga de enfermedad renal. Por otra parte, no solo identificar, sino también escribir las estrategias desde cualquiera de nuestros ámbitos en el que estemos, podemos nosotros realizar, ¿sí? Porque si bien es cierto que enfermería está mayormente ubicada en los ámbitos hospitalarios, en un segundo nivel de atención, pues la realidad es que
Ahí vamos a estar atendiendo, pero ya las consecuencias de la enfermedad renal. Ya vamos a estar atendiendo pacientes con complicaciones derivadas de una terapia de sustitución o derivadas de un inadecuado apego al tratamiento médico, farmacológico y convencional que se tenga en el paciente. Entonces, sí es muy importante que desde cualquiera de los ámbitos de actuación en el que estemos, hagamos un trabajo en equipo colaborativo para poder prevenir. Número 1, prevenir la presencia de la enfermedad renal. Número 2, evitar que vaya avanzando de una forma progresiva y que mantengamos al paciente o a la persona en el mejor estado de salud posible previo a que llegue a una terapia de sustitución. Y posteriormente, en un segundo y tercer nivel de atención, el brindar el cuidado y atender las complicaciones que se pueden derivar precisamente derivada quizás del mal apego al tratamiento que tenga el paciente o quizás complicaciones propias que se puedan derivar de cualquiera de las terapias de sustitución que se puedan utilizar. Entonces es muy importante considerar entonces que la salud global es un término que se sigue utilizando y que es un término de gran impacto a nivel mundial, que debemos de voltear a ver esa salud global de nuestra población. ¿Cómo estamos actualmente en México? ¿Cómo estamos a nivel internacional? ¿Y cuáles son aquellas medidas preventivas que debemos de tomar para evitar que esto se siga incrementando día a día? ¿Sí? En sí, la enfermedad renal, retomándolo, pues es un trastorno de origen multifactorial y está fuertemente asociado a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en nuestra población. Desafortunadamente, en primer lugar, continuamos en diabetes e hipertensión, ¿sí? Desafortunadamente, en México estamos en los primeros lugares de ubicación, tanto en obesidad, estamos en el cuarto lugar en diabetes, ¿sí? Hipertensión. Estamos entre los primeros 7 lugares ubicados. Por consecuencia, el futuro que se espera con los pacientes que tienen diabetes mellitus, que son hipertensos, que tienen obesidad, que no tienen un apego al tratamiento o simple y sencillamente que ellos mismos no se han identificado con un problema de salud, ¿sí? En un corto tiempo son personas que van a desencadenar enfermedad renal en cualquiera de los estadios que se tiene. Entonces, sí es muy importante voltear a ver que desafortunadamente la multifactorialidad que existe sigue predominando la diabetes mellitus y la hipertensión. Y todavía más desafortunado que estamos en los primeros lugares a nivel nacional y que el impacto en la salud pública se va a ver reflejado en la alta demanda de recursos humanitarios, recursos profesionales, económicos y de infraestructura. ¿Por qué mencionamos o por qué voltear a ver estas variables en el sentido de recursos humanitarios? Por humanidad hay que dar atención a los pacientes, a las personas con este tipo de problema. Desafortunadamente, más del 45% de la población total no tiene acceso a un servicio de salud, o sea, no tiene seguridad social. Por lo tanto, si la persona se conoce, se identifica con un problema de salud, no tiene a dónde asistir, no tiene dónde atenderse y por lo tanto su futuro es incierto, que generalmente quienes estamos inmersos en el ámbito de la salud, pues ya sabemos dónde va a quedar esta persona. La persona desafortunadamente sus años de vida se van a ir perdiendo y se va a desencadenar en un estado no deseado como es la muerte. ¿Por qué? Porque no tuvo una atención inmediata, porque no tuvo una identificación inmediata, porque no tuvo acceso a la salud, ¿sí? Y por lo tanto no pudo ser tratado a tiempo ni tener acceso a los tratamientos específicos para la atención del paciente renal. Por otra parte, recursos profesionales. Más adelante lo vamos a ver, pero es importante mencionar que los recursos profesionales es un punto
demasiado importante, puesto que desafortunadamente en nuestras instituciones de salud, ya sea de primero, segundo o tercer nivel, desafortunadamente carecemos de plantillas completas, ¿sí? Para poder atender a las personas que acuden a solicitar servicios. Casi siempre estamos con una plantilla entre el 70 y 80% de personal profesional. Por lo tanto, esa demanda de recursos es de gran importancia que volteemos a ver, de que hagamos algo y que contextualicemos. No solamente, ahorita estamos hablando de enfermedad renal, pero independientemente cualquier problema de salud, ¿sí? El personal de enfermería, al igual que todo el equipo médico, es súper indispensable para que sea atendido. Por lo tanto, es indispensable que las instituciones de salud tengan y mantengan la plantilla completa para poder atender esa demanda ante las necesidades de salud. Y posteriormente viene la parte económica. Sí, al hablar de situación económica, pues es también esos ingresos o esas aportaciones federales que se tienen que dar tanto a las instituciones para poder atender y dar respuesta a la atención de los pacientes, ¿sí? Y por otra parte, ese insumo económico que se necesita para poder dotar a las instituciones de una infraestructura adecuada, de una infraestructura que sea digna para la atención del paciente, para que los tiempos de espera no sean tan largos, para que los espacios para las consultas, para ser atendidos por un especialista, sean los adecuados y que no tenga que pasar 8 meses, un año, para que el paciente tenga acceso a una consulta de especialidad por el nefrólogo o la enfermera especialista en las áreas de diálisis peritoneal o de hemodiálisis o las áreas de trasplante. Es importante que veamos cómo influyen muchos factores, ¿sí? Para poder dar una adecuada respuesta a la atención de la enfermedad renal y por lo tanto somos muchas las personas involucradas para que este equipo de trabajo sea eficiente y dé esa respuesta y por lo tanto también para que las instituciones, por otro lado, puedan cubrir los indicadores de calidad que se requieren para poder respaldar que realmente se está dando una atención eficiente y propia al paciente con este tipo de problema, ¿sí? Entonces, no hay que dejarlo de lado y hay que volver a retomar el punto de raíz. Es un trastorno de origen multifactorial y que está fuertemente y que sigue fuertemente asociado a las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente diabetes, hipertensión, de las cuales, repito, estamos dentro de los primeros 7 lugares a nivel nacional. ¿Sí? Continuando con ese contexto, vemos que la prevalencia, la carga económica y social asociada a la enfermedad renal crónica se ha incrementado a nivel mundial. La enfermedad renal crónica en sus distintas etapas de gravedad afecta entre el 10 y 15% de la población total en todo el mundo y su causa sigue siendo multifactorial, lo que hablaba hace un momento. Actualmente se considera que 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal, ¿sí? Y que inclusive muchas veces no sabe que lo tiene. Sí es muy importante en ese sentido el hacer conciencia del cuidado de nuestra salud, del cuidado de la salud, de asistir al médico aunque no nos sintamos mal, por simple chequeo, ¿sí? Para conocer cuál es nuestro estado de salud actual. También es importante retomar que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en países de bajos ingresos sigue siendo desconocida debido a la falta de un acceso al diagnóstico y a la escasa conciencia en la comunidad. Retomando lo anteriormente dicho, desafortunadamente, la República Mexicana tenemos muchos estados que viven en pobreza extrema. Por lo tanto, las condiciones de las personas pues son desfavorables para que ellos puedan tener, número uno, una adecuada salud. Pero
Desafortunadamente el problema no queda ahí. Por lo mismo que son estados en pobreza extrema, también vemos que tienen nula o escasa accesibilidad a instituciones de salud, o las instituciones de salud están muy alejadas de las personas por el número de personas que viven en las comunidades, porque nada más hay instituciones de un primer nivel de atención y tienen que ser referidos quizás a la capital del estado, y para las personas es muchas veces difícil porque no cuentan con los recursos económicos precisamente para poder atenderse. Eh, a lo largo de estos 35 años de práctica profesional en ámbitos hospitalarios públicos o privados, me he podido percatar o he aprendido, he conocido personas que literal nos dicen: o vengo a la sesión, vengo a la consulta, vengo a la hemodiálisis, vengo a diálisis, o dejo de comer yo, deja de comer mi familia, dejo de mandar a mis niños a la escuela. Entonces realmente hay personas que no es porque no quieran atenderse, no es porque no quieran asistir, sino es porque no tienen acceso a las instituciones de salud, es porque no tienen el ingreso suficiente, no tienen el poder adquisitivo para poder tener una seguridad social o una atención privada, pues menos, y por lo tanto, desafortunadamente, son personas que se quedan sin un diagnóstico médico, sin un diagnóstico y por lo tanto sin ninguna atención y sin ningún tratamiento de terapia de sustitución. Y por otra parte, pues también tenemos el otro factor importante, la escasa conciencia de la comunidad. Desafortunadamente, a la fecha, a día de hoy, todavía hay comunidades que no aceptan tratamientos médicos, ¿sí? Que para todo problema de riñón o cualquier problema médico, inclusive, se van con el remedio que el conocido les sugiere, les recomienda, les dice, y muchas veces pensando que les va a salir más barato, lo adquieren, lo toman, y desafortunadamente se dañan. Entonces son pacientes que en ocasiones llegan en muy malas condiciones a los servicios de urgencias porque ya llegan con complicaciones y porque además tomaron algunas medidas que no eran las adecuadas para tratar la enfermedad. Por otra parte, es importante recordar que México ha sufrido una transición epidemiológica muy acelerada en los últimos 40 años, ¿sí? Por lo tanto, la pirámide poblacional se ha invertido, ¿sí? Y las enfermedades se han modificado considerablemente, ya no nos enfermamos de lo mismo que nos enfermábamos hace 20, 30 años, y sigue ahorita el predominio de otro tipo de problemas de salud, las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Las enfermedades crónicas. Entonces, en ese sentido, todavía se está viendo esa transición por la cual está pasando nuestra República Mexicana. Y tomando algunos puntos de referencia, en el año 2007 se estimó una incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica de 377 casos por millón de habitantes y una prevalencia de 1,142 por millón de habitantes. Aquí quiero hacer un paréntesis y nada más retomar o considerar que son cifras que, digamos, son muy acercadas, pero que puede haber todavía un número más elevado. ¿Por qué lo comento? Porque desafortunadamente sigue habiendo un subregistro clínico de todos los datos. Como lo que comentaba hace un momento, todas aquellas personas que viven en comunidades alejadas y que no han sido parte de un censo nacional o que no están registradas en las instituciones de salud precisamente porque no tienen acceso a instituciones de salud, son personas que desafortunadamente nunca vamos a conocer un número exacto, pero son aproximaciones. En México tenemos actualmente un aproximado de más de 100 millones de habitantes y más desde ese
número de más de 100 millones de habitantes en la República Mexicana, tenemos aproximadamente, se calcula que hay más de 10 millones de personas que tienen enfermedad renal en cualquiera de sus estadios, ¿sí? Enfermedad renal quizás en el estadio 1, prediálisis, estadio 2, estadio 3, pero que inclusive algunas de ellas, de estas personas, pues ni siquiera tienen ese acceso al servicio de salud, o bien que pueden buscar algún acercamiento o iniciar el tratamiento de terapia de sustitución, pero que desafortunadamente al poco tiempo lo dejan, y lo dejan porque no tienen precisamente el poder adquisitivo para poder sostener un tratamiento de terapia sustitutiva, ¿sí? También existen cifras, está documentado que el IMSS, generalmente, que es donde más derechohabientes hay, sí, tiene aproximadamente censadas 60,000 personas en terapia de sustitución renal, o sea, personas que tienen enfermedad renal crónica y que ya son candidatas o ya están en un programa de terapia de sustitución renal, como lo es diálisis peritoneal, la hemodiálisis o bien el trasplante renal. Desafortunadamente, sabemos que aunque actualmente ya hay más difusión, ya hay más conciencia para poder donar órganos en vida, ¿sí? Hay listas de espera de enormes a nivel nacional de los pacientes que necesitan la donación de un riñón, ¿sí? Para poder seguir viviendo, y que por lo tanto son personas que están dependiendo de una terapia de sustitución, ya sea una máquina de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, ¿sí? Y que por lo tanto dependen de ellos para poder seguir viviendo y tener su vida, o sea, hacer las actividades de su vida diaria. Sí, el seguro tiene reportado aproximadamente 35,000 pacientes en el programa de diálisis peritoneal a nivel nacional y 25,000 pacientes en terapia de hemodiálisis, en programa de hemodiálisis crónico. Es importante mencionar que pues cada estado va a tener un número diferente, ¿sí? Dependiendo el número de habitantes que tenga, pero a nivel nacional, pues hay más de 50 unidades de hemodiálisis, ¿sí? Sin contar las de diálisis peritoneal. Entonces, sí es un número importante que la verdad es por eso que se considera una problemática de salud pública. Tenemos que voltear a ver para intervenir de forma inmediata, porque tanto la incidencia como la prevalencia ha ido aumentando en estos últimos años, ¿sí? Y pues bueno, según el estudio de carga global de la enfermedad renal, existen alrededor de 697 millones de personas que sufren enfermedad renal crónica en el mundo. Una cifra alarmante porque si conocemos cuál es la causa inicial, el factor principal de riesgo, ¿sí? Si sabemos que la diabetes mellitus es una de las principales causas y que es la principal causa para enfermedad renal, algo en el sistema de salud estamos haciendo mal, o no que estemos haciendo mal, quizás nos falta delimitar acciones o especificar acciones para, desde el punto de la prevención, la promoción de la salud, poder limitar ese incremento de pacientes año con año, ¿sí? Entonces creo que es un contexto un poquito fuerte, ¿sí? El que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, hablar de la carga de enfermedades renales, es importante mencionar que las enfermedades renales, incluidas como la glomerulonefritis aguda, la enfermedad renal crónica, debidas a diabetes o hipertensión o a otras causas, se encuentran actualmente entre las principales causas de mortalidad y carga de enfermedad. En el documento de la región de las Américas en el 2019 podemos encontrar
que se encuentra actualmente la enfermedad renal como la octava causa de mortalidad a nivel mundial y que es la 10ª causa de años de vida perdidos por muerte prematura. Es decir, esto último es también impactante, ¿sí? El que se estén muriendo personas a edad joven, ¿sí? A una edad de 40 años, de 30 años o inclusive adolescentes, ¿sí? Es algo que tenemos que analizar y analizarlo no desde el escritorio, analizarlo desde el lugar donde ejecutamos los programas, ¿sí? Porque se están perdiendo años de vida, se están perdiendo a nivel general años de vida por muerte prematura. Es decir, no deberían de morir las personas tan jóvenes, pero desafortunadamente por enfermedad renal, por complicaciones de la enfermedad renal, están falleciendo jóvenes. Entonces, también tenemos que ver el impacto que tiene para la población en general, pero el impacto que tiene precisamente por la persona que tiene años de vida productivo, ¿sí? Aquí también ya entra el factor económica, toda la productividad que hay a nivel nacional, ¿sí? Que se están perdiendo vidas y por lo tanto afecta también en esa parte económicamente. Más cifras, desafortunadamente, pues son cifras nada alentadoras, pero quiero compartírselas porque este es el punto de partida precisamente para el reto al cual nos vamos a enfrentar como profesionales de la salud. Podemos encontrar esas estadísticas, esta información en el documento de las Américas 2000-2019, donde nos está señalando de que, pues bueno, vemos aquí la enfermedad renal tiene una tasa de 25.2, ¿sí? Una tasa por 100,000 habitantes. Y si nos damos cuenta, está en el lugar número 8, ¿sí? Cuando anteriormente, en los años 1900, ni siquiera estábamos todavía en el lugar 15. En parte puede ser por las estadísticas que no estaban documentadas o que no estaban esos registros o no se le daba la importancia adecuada de registrar las causas de mortalidad, la pérdida de la salud a nivel global. Todos esos son aspectos importantes que desde la parte preventiva debemos de visualizar. Todas aquellas personas que están involucradas, compañeras del gremio de enfermería, que están involucradas en los programas nacionales de salud, que están viendo, que ven estos resultados, es muy importante la participación de todas ellas, de todos ellos, de todos los involucrados, para poder visualizar las estrategias que se tengan que hacer en futuro para evitar estar en estos primeros lugares de estadísticas, ¿sí? Si nos vamos centrando un poquito más a nivel nacional, pues vemos que en el 2014, ¿sí? Las causas de mortalidad en México estábamos ocupando el lugar número 10, con un total de 12,788 defunciones, ¿sí? Puntos alarmantes. Yo sé que todos son alarmantes, pero a lo que voy es que hace más de 30 años la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica no estaba visible en estas estadísticas y que desafortunadamente, en parte por esa transición epidemiológica que se está viviendo todavía a la fecha, sí, por todos aquellos factores predisponentes y quizás por todos aquellos factores de prevención que quizás no están siendo bien trabajados, que no están siendo visibles ante la población, pues estamos teniendo estos resultados y la verdad pues son cifras que son altas, son alarmantes. Y como ustedes ven en la información, también nos dice aquí este reporte que en el año 2000 la diabetes se ubicó en el 9º lugar como causa básica de muerte en México y que para el 2012 se posicionó en el 2º lugar
para el 2013 y 2014 ocupó el primer lugar. Entonces también es un punto rojo a nivel de la salud pública, a nivel de todo lo que se está trabajando desde la parte de enfermería, la parte médica, para todo lo que son las estrategias en la promoción de la salud. Algo nos está faltando para poder disminuir esas cifras que ya están registradas desde el 2010 para acá. Por otra parte, siguiendo parte de la misma información, tenemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ha informado o sigue informando que la enfermedad renal crónica se encuentra dentro de las primeras 10 causas de muerte más importantes entre la población mexicana. Y en el 2016 tiene un registro de 13,000 personas que fallecen por complicaciones derivadas de la insuficiencia renal y que desafortunadamente entre los estados que tienen mayor número de fallecimientos por enfermedad renal, pues está el Estado de México, el Estado de Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato, ¿sí? Entonces vemos que ese incremento de la incidencia y la prevalencia sigue estando presente y que pues bueno, nos siguen dando registros y vemos que se siguen trabajando, implementando programas de salud, pero desafortunadamente no son los registros que esperamos porque siguen en aumento, ¿sí? Seguimos en esa información que es importante contextualizarla, donde seguimos en el 2017 con muertes arriba de 13,167 decesos, es decir, la incidencia por arriba todavía sigue prevaleciendo a pesar de tener programas de salud específicos para prevenir la obesidad, para detectar, para tratar la diabetes, ¿sí? Como causa principal para enfermedad renal o como principal factor relacionado para la enfermedad renal, ¿sí? Y así nos vamos hasta el 2019, donde seguimos con un número considerable de 14,630 decesos por insuficiencia renal, donde vemos, sí, que la tasa de defunción sigue muy constante. En el 2010 estaba con una tasa de 1,05. Vemos que en el 2005 se incrementa una tasa de 1,10, ¿sí? Y en el 2019, 1,16. Y enseguida vamos a ver los registros más cercanos o más actuales que son en el 2022 y vemos cómo esa tasa de defunción se sigue incrementando y que para el 2020 tenemos una tasa de 12,23, ¿sí? Ha bajado ligeramente en el último registro o en este registro que se muestra a 11,12, ¿sí? Son puntos considerables, por supuesto que sí, pero si lo volteamos a ver, estamos por arriba del 2013. O sea, desafortunadamente la tasa sigue alta, la tasa de defunción por muertes por insuficiencia renal, ¿sí? Y ahora, ya estadísticas igual, más cercanas, vemos que en el 2022 las defunciones de insuficiencia renal por grupos de edad y sexo, vemos que el mayor número de muertes, pues bueno, empieza, mejor dicho, a incrementarse entre los 35 y 44 años de edad, lo que les comentaba hace un momento. Se están perdiendo años de vida por muertes prematuras causadas por la enfermedad renal. El estar muriendo en una etapa de 35, 44 años donde la persona es, pues veámoslo así, es padre de familia, madre de familia, están en pleno desarrollo de su plenitud como persona, ¿sí? Personas productivas para la nación. Entonces, en ese sentido, el incremento de muertes a edades tan tempranas se ha ido incrementando desafortunadamente y creo yo que todos estos información deben de ser el punto de partida para el análisis y la reestructuración de las propuestas que hagamos o en las que participemos como personal de salud.
Por otra parte, también es importante mencionar estas cifras acerca de los años de vida perdidos por muerte prematura, específicamente por enfermedad renal. Tenemos que en el 2019 la enfermedad renal fue responsable de 5.2 millones de años de vida perdido por muerte prematura, cifra equivalente a 518 años perdidos por 100,000 habitantes, ¿sí? Y también es importante mencionarlo o recalcar que estos años de vida perdidos por muerte prematura se incrementó de un 73%, o sea, se tuvo 3 millones en el 2019 y se incrementó hasta 5.2 millones en el 2020. Y otra información más que importante, pues son los países con las tasas más altas de años de vida perdidos por muerte prematura, donde sobresale El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití. Países que tienen pues pobreza extrema y que los accesos o la accesibilidad a los sistemas de salud pues ha sido un poco complicada o mucho complicada para que las personas puedan acceder a los servicios de salud. Pero desafortunadamente pues no sigue quedando ahí estas estadísticas. Entonces me van a decir, pero tanta estadística, es el punto de partida. Desafortunadamente tenemos que volver a ver estos números para hacer conciencia de ese reto al cual nos vamos a enfrentar más adelante. Se tienen números como este que está en pantalla que nos dice que hay más de 1,000 millones de personas que viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad y 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Por lo tanto, la prevalencia va en aumento a una población que está envejeciendo. Por una parte, lo que les comentaba, la pirámide poblacional ha cambiado rotundamente. Habemos actualmente, pues más viejos, y digo, me cuento, ¿verdad? Porque ya voy para allá. En un poquito más de tiempo ya estaré siendo parte de esta estadística de la pirámide poblacional, donde ya vamos a estar los adultos mayores, ¿sí? Entonces, pues hay que tomarle mayor atención, ¿sí? Y también pues el punto de que el aumento mundial de enfermedades crónicas sigue en aumento a nivel mundial. Desafortunadamente, nuevamente predomina, sobresale, está visible la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos de salud mental que también se han agregado últimamente. Y pues bueno, desafortunadamente vemos que los años de vida vividos con discapacidad, tenemos esta cifra que en el año 2019, ¿sí? Las enfermedades renales tenían 1.7 millones, ¿sí? Provocaban años de vida vividos con discapacidad, lo cual equivale a 168 años de vida vividos con discapacidad por 100,000 habitantes. Es decir, la persona que tiene enfermedad renal desafortunadamente va a tener algún tipo de discapacidad. Si volteamos a ver que muchas de las complicaciones son sistémicas en la persona muchas veces va a tener inclusive discapacidad motora, va a tener discapacidad para relacionarse con las personas, porque inclusive va a tener estados de depresión, ¿sí? Porque se siente que ya no es funcional, que es un estorbo, ¿sí? Que depende de su familia, de sus amigos, de las personas que le quieran ayudar para vivir con esa discapacidad, porque muchas veces también aquí un punto importante de mencionar es la red de apoyo. La red de apoyo, desafortunadamente, de cualquier persona con enfermedad, ¿sí? Es mínima. Muchas veces esas redes de apoyo de la familia con las cuales uno pensaría que cuenta siempre, a veces la familia se cansa. A veces la familia se cansa y desafortunadamente abandona a las personas. Entonces, estos años de vida vividos con discapacidad
son realmente impactantes. Una persona con enfermedad renal que no ha sido tratada, que no tiene apego al tratamiento, que no tiene accesibilidad a los servicios de salud para poder llevar sus tratamientos, sus terapias de sustitución con una calendarización establecida de 3 sesiones o 4 sesiones a la semana para que pueda estar hemodinámicamente estable. ¿Sí? Si no tiene esa red de apoyo, la persona joven, ¿sí? O de cualquier edad, pareciera que tiene el doble de edad. ¿Por qué? Porque se ve afectados sus años vividos con discapacidad. Esa discapacidad le afecta enormemente y por lo tanto se va deteriorando poco a poco y se va complicando. Y pues bueno, en este sentido, al hablar de años vividos con discapacidad, sobresalimos el país, nuestro país, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice. Entonces, punto importante que también tomemos en cuenta para aquellas estrategias que a las cuales nos vamos a enfrentar como profesionales de la salud. Y bueno, es importante también mencionar que si estamos hablando de enfermedad renal en cualquiera de los estadios, pues esa enfermedad renal crónica puede tener un sinfín de complicaciones, como las que estamos viendo en la lámina, como puede ser el desequilibrio de líquidos, lo cual nos va a llevar a que el paciente pueda presentar hipertensión, ¿sí? Puede haber aumento de volumen vascular, que lo vamos a ver en el paciente que se empieza a hematizar, que muchas veces el paciente se acostumbra a traer ese líquido de más en el cuerpo, pero desafortunadamente eso nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, a la hipertensión, y así podemos irnos con cada una de las complicaciones que nos va a generar la enfermedad renal. Pero ¿cuál es el objetivo quizás de presentarles estas complicaciones? Ustedes me dirán, pues ya las conocemos, estamos familiarizadas con ellas. La intención no es pues decir qué es cada una de ellas, ¿verdad? Sino la intención más bien es ver que derivada de esta enfermedad renal podemos tener pacientes que están en prediálisis y que tienen alguna sintomatología que puede ser disminuida con un tratamiento adecuado, con un apego adecuado, con una orientación adecuada por parte del personal de salud, llámese enfermera, a enfermera técnica, enfermera licenciada en enfermería, enfermera general, enfermera especialista, el médico, sí, el nutriólogo, todo aquel equipo multidisciplinario que formamos parte del sistema de salud y que podemos poner nuestro granito de arena o nuestra participación para evitar que el paciente que tiene enfermedad crónica presente alguna de todas estas complicaciones. Esa orientación que le demos al paciente para que tenga un buen apego al tratamiento, esa orientación que le demos para que pueda alimentarse adecuadamente y no tenga estados de desnutrición. Toda esa orientación, esa labor de convencimiento, esa promoción a la salud para que él pueda modificar hábitos de vida saludable, ¿sí? Por una parte, y por la otra, todo aquello que nosotros debemos hacer desde cualquier nivel de atención en el que estemos. Por eso es muy importante nada más pues ahora sí que recordar todo aquello que presenta, todos aquellos signos, síntomas o complicaciones que presenta nuestro paciente con enfermedad renal, porque en determinado momento, según se sigan presentando esas complicaciones y según siga avanzando el estadio que presente de su problema renal, el paciente puede necesitar, la persona puede necesitar una terapia de sustitución como las que ya conocemos, entre ellos la diálisis peritoneal, sí, la hemodiálisis, que sabemos que pues en la hemodiálisis el paciente va a depender de un proceso extracorpóreo, del cual va a depender de una máquina que va a estar en una unidad ya sea ambulatoria, sí, generalmente, o una unidad en la institución, si es que estuviera hospitalizado, va a depender de una máquina, de un procedimiento entre 3 y 4 horas, 3, 4 veces a la semana, dependiendo de su estado de la salud, y que todo esto le va a limitar a que él haga su vida diaria, que se desempeñe en todas sus actividades cotidianas y que por lo tanto eso también trae problemas a más personas, es decir,
afecta a la familia, afecta a los amigos, afecta a todo su círculo con el que él conviva, ¿sí? Entonces, el tener acceso a este tipo de terapia, pues también lo va a limitar, ¿sí? Y la otra terapia de sustitución que conocemos como trasplante renal, que afortunadamente ya la población ya ha tomado un poquito más de conciencia para la donación en vida, en la donación en vida, para que el familiar de la persona pueda tener ese trasplante y pueda reintegrarse a la sociedad, sí, y volver a ser una persona, digámoslo así, normal para reincorporarse a la sociedad, socialmente hablando, a su trabajo, con sus amigos, pero también a todas sus actividades dentro de la familia. Entonces, por eso la importancia de evitar todas aquellas complicaciones previas a entrar a una terapia de sustitución, evitar que el paciente llegue de urgencias a las instituciones que desafortunadamente nos llega de urgencias, con una urea de 400, una creatinina de 10, con un bicarbonato de 3, con una hemoglobina de 3, que fisiológicamente los libros nos dicen que eso no es compatible con la vida, pero la práctica nos ha enseñado y nos ha demostrado que desafortunadamente la persona, nuestro cuerpo se adapta a circunstancias que la verdad nos dejan sorprendidos. Hemos tenido pacientes en los servicios de urgencias, terapia intensiva, que nos llegan con hemoglobina de 3 y que ni siquiera se conocían, pacientes con insuficiencia renal crónica, nunca se les identificó, nunca fueron referidos a las instituciones por su médico familiar, no fueron referidos al nefrólogo, o la referencia fue una referencia tardía y por lo tanto llega de urgencias y se le tiene que colocar un catéter en ese momento para iniciar el programa que tengamos en las instituciones, porque luego también es la otra parte. Hay instituciones que nada más tienen el programa de diálisis peritoneal, o bien nada más tienen el programa de hemodiálisis, o bien que no tienen ninguno de los programas, que tienen que mandarlo a través de una subrogación, que también es un aspecto importante. Por lo tanto, el que nosotros volteemos a ver que este paciente con daño renal, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, lo podemos ir retrasando la inclusión en un programa de terapia de sustitución. Mientras mayor información tenga, orientación tenga, podemos retrasar un poquito que él entre al programa de terapia de sustitución, a alguno de los programas de terapia de sustitución, o bien tenemos el tiempo suficiente en ocasiones de prepararlos con un acceso vascular, para que ya tengan su acceso vascular, su fístula arteriovenosa y no tengan un catéter, que ingresen en las mejores condiciones de salud estable en la medida de lo posible para evitar complicaciones. Entonces, pues ese es el panorama general, así todo el contexto que teníamos que hacer un breve repaso para poder llegar a esta pregunta. ¿Cómo estamos en el país con la formación de recursos profesionales de salud, específicamente enfermería? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta o por qué estamos obligados a voltear a ver esta interrogante? Porque somos el personal, sí, que estamos los 365 días del año, sí, en todos los niveles de atención a la persona, el primero, segundo, tercer nivel. Somos la población que somos mayoría en las instituciones de salud, sí. Somos quienes estamos directamente con el paciente y podemos identificar cualquier anomalía que presente el paciente, cómo está su estado de salud desde el momento que ingresa a la institución, ¿sí? O desde el momento que lo conocemos en la visita domiciliaria en casa y que hacemos una valoración de enfermería para identificar cuál es el estado de salud de la familia, cuál es el estado de salud de la comunidad, para todas nuestras compañeras sanitaristas o de salud pública que se encuentran en ese campo de acción. Sí, es importante que conozcamos cómo estamos en la formación de recursos profesionales. Y pues bueno, alguna
documentación que se encuentra registrada en espacios específicos, vemos o nos refieren que la tendencia de crecimiento de enfermeras en el periodo 2013 al 2015 fue de un 12%. Tuvimos o tenemos un registro de 38,270 enfermeras. Y en el caso de las enfermeras especialistas, en ese mismo periodo, su crecimiento fue del 11%, un total de 3,749, una cantidad mínima de enfermeras especialistas. ¿Por qué es importante tocar el tema de la formación de recurso humano? Porque somos quienes atendemos, porque somos quienes estamos en la atención directa con el paciente, pero también es importante mencionar desde aquí que desafortunadamente el número de enfermeras especialistas no ha ido en aumento como se piensa. A lo mejor vemos el número que somos que desde el 2013 ya había un número considerable, pero si tomamos en cuenta que el índice de enfermeras recomendado a nivel mundial, el índice de enfermeras debe de ser de 2,3 enfermeras por paciente y que tenemos, que lo ideal es el 8,8 enfermeras por paciente, que nada más tenemos 2,3, imagínense el nivel de especialistas. Y hablando específicamente de especialistas en el área renal, que es inclusive otro de los aspectos que creo tenemos que afrontar. Esa es una cifra, eh, quizás muy atrasada, muy atrás del 2015, y afortunadamente actualmente contamos con el registro en la plataforma del CIARE, que es que a través de la Dirección de Enfermería y de la Comisión Permanente de Enfermería diseñaron este espacio donde encontramos información sobre recursos humanos de enfermería, ¿sí? Y que también importante conocer que todos nosotros quienes estamos o participamos en instituciones educativas, en instituciones de salud a un nivel medio gerencial, estamos obligados a alimentar esta plataforma, a dar la información, a compartir la información de cuántos somos del personal de enfermería, cuántos somos en nuestra institución, cuántos estamos cubriendo un contrato de especialista, o cuántos estamos como enfermeros generales, cuánto nos dedicamos a la docencia. Todo esto es muy importante porque de aquí se va a derivar lo que nosotros vayamos a proponer como estrategias o al reto al cual nos vamos a comprometer al conocer ya parte de esta problemática de enfermedad renal. Bueno, en el SHARE podemos encontrar, y son cifras muy importantes, ¿sí? Y que van de la mano o que nos van a hacer reflexionar, porque si hace un momento comentaba que la Organización Mundial de la Salud menciona que el índice de enfermeras, lo ideal debería de ser de 8, ¿sí? Y nosotros a nivel nacional estamos con un índice de 2,3 por cada 1,000 pacientes. Vamos a ver, por ejemplo, que en el 2018 a nivel nacional había un total de 282,365 enfermeras y vemos cómo del 2018 al 2019, pues en lugar de aumentar, disminuyó ligeramente. Del 2019 al 2020 vemos un incremento parcial y vemos cómo al 2021, 2022, sí, ese incremento pues más o menos tuvo esa misma tendencia, 314,000 enfermeras, y que a la fecha, al último reporte que tiene la plataforma de actualización y que nos refieren que está actualizada el 28 de septiembre del 23, son 321,000 enfermeras, ¿sí? A nivel nacional, pero la cuestión aquí de analizar es que desafortunadamente, ¿sí? Predomina el nivel técnico, si lo vemos, es el número que predomina desde el 2018 con las cifras que están presentes, 114,358 y a la fecha 108,000, ¿sí? Y posteriormente la licenciatura en enfermería únicamente a la fecha hay 124,000 enfermeras, ¿sí? Y pues bueno,
Ahí vamos, Eva, se está trabajando en esto. No es porque no queramos o que no nos guste que haya compañeras auxiliares muy respetables y también tienen mucha preparación, pero se necesita mayor preparación para poder identificar, para poder hacer estrategias de salud que vayan encaminadas a todo lo preventivo, ¿sí? Entonces es importante saber qué grado de preparación tenemos a nivel nacional, qué grado de preparación predomina, porque en base a eso, pues también se van a derivar las exigencias de esas estrategias que se puedan implementar para poder fortalecer la prevención de salud y por supuesto el nivel doctorado que afortunadamente ha ido en aumento, pero que aún así siguen siendo pocas aquellas compañeras que tienen el grado de doctorado, pero que bueno, se está trabajando y creo yo que es uno de los retos también el seguir trabajando para que desde la parte de la investigación también se puedan generar estrategias. De acuerdo a cada grado de preparación, pues son las estrategias que se van a hacer. Hay estrategias que tienen que ser a nivel operativo. Toda aquella actividad que vayamos a desempeñar, ya cuando tenemos un paciente en alguna terapia de sustitución, ¿cómo vamos a atenderlo? En base a nuestra preparación, ¿qué tanto debemos estar preparadas para poder atender todo lo que se presente en cuanto a complicaciones y más allá? ¿Sí? También es importante saber, en la misma plataforma podemos observar que la Secretaría de Salud pues sobresale con el mayor número, ¿sí?, de personal contratada. La Secretaría de Salud tiene un total de 132,228 personal de enfermería contratada y que posteriormente sigue el IMSS, ¿sí?, con 104,695 profesionales y así posteriormente cada una de las instituciones de salud de los diferentes ámbitos, el régimen del bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, DIF, que finalmente cada uno en su área, sí, y a su nivel de preparación, pues bueno, da atención a los pacientes con enfermedad renal, sí, que es a lo que nos estamos enfocando. Y pues bueno, para ya ir tratando de cerrar con este reto al cual nos estamos enfrentando y el cual tenemos que abordar, ¿con qué herramientas contamos para poder hacer frente a la enfermedad renal en México? Y no solamente en México, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque pues bueno, ahora tenemos también esa otra parte, la migración de enfermeras hacia el extranjero y por supuesto que van más que preparadas. Pero bueno, centrándonos en esto, tenemos muchas herramientas de investigación, herramientas académicas, herramientas a través de las cuales nosotros podemos implementar. Tenemos un sinnúmero de guías de práctica clínica específicas para la detección de enfermedad renal, ¿sí?, en los diferentes estadios o etapas. Tenemos guías de actuación cuando es un paciente ambulatorio o paciente hospitalizado. Tenemos guías de prevención que son hechas y que fueron hechas por enfermeras, ¿sí?, y que están vigentes a la fecha. Tenemos guías que están también por parte de organizaciones internacionales, sobre todo el manejo de la enfermedad renal a nivel preventivo. Y también tenemos la participación de todas las instituciones de salud, de la gran mayoría de las instituciones de salud, para la elaboración de estas guías, pero no solamente para la elaboración, también para la implementación de todas las actividades. Considero yo que es importante reforzar estas herramientas, retomar estas herramientas para poder hacer frente a esta situación, esta problemática de salud, a este problema de salud pública que nos aqueja a nivel mundial, a nivel nacional. Tenemos suficientes herramientas y se siguen haciendo suficientes más herramientas, inclusive pues el IMSS sobresale con todas aquellas guías de práctica hacia la prevención y diagnóstico de tratamiento de la enfermedad renal, tratamiento sustitutivo de la función renal, diálisis y hemodiálisis en insuficiencia renal crónica en el primero y tercer nivel de atención, guías para la atención de la anemia secundaria y enfermedad renal crónica, que la gran mayoría de nuestros pacientes
cursan con algún grado de anemia y que desafortunadamente si no es tratada, si ellos no lo identifican, si ellos no hacen algo por poder atenderse, se vienen desencadenando pues más complicaciones, ¿sí? Y también tenemos pues compromisos que hemos hecho como gremio de enfermería a través de la Comisión Permanente de Enfermería, ¿sí? Que es la de actuar o proponer nuevas políticas donde se tenga mayor formación de enfermeras, ¿sí? Orientadas a los niveles de atención. Creo que es algo que debemos de retomar porque aunque ya hay instituciones o vemos instituciones que formamos profesionales en enfermería, nos hemos quedado cortas. Y nos hemos quedado cortas quizás porque nos falta hacer una proyección de retomar toda aquella información con la cual contamos. Sabemos que tenemos un déficit de enfermeras a nivel institucional, a cualquier nivel de atención, un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. Entonces, creo que tenemos que voltear a ver nuevamente todos los datos que acabamos de revisar, porque las enfermeras somos el punto de partida, por lo que comentamos hace un momento, somos el primer punto de contacto con el sistema de salud, somos la fuerza de los sistemas de salud, ¿sí? Tenemos mayor proporción en los sistemas de salud. Nosotros estamos formando personas orientadas en la atención del paciente, en la parte también humanizada. También se sigue trabajando en formar mayor profesionales en las áreas de posgrado y las especializaciones, como son estas áreas que tanto se necesitan en el área renal. Y pues bueno, hay recomendaciones internacionales y estas recomendaciones nos dicen que tenemos que ampliar el rol de la enfermería en México, que tenemos que incursionar más allá de donde estamos actualmente parados, ¿sí? Debe de haber mayor incremento de enfermeras comunitarias, pero considero yo también que mayor número de enfermeras especialistas en el área de nefrología, así como hay un número considerado de enfermeras quirúrgicas, terapistas en pediatría, ginecología, el área de enfermería renal de la especialización en nefrología es indispensable actualmente porque si la gran mayoría de nuestras instituciones de salud proporcionan, brindan terapias de sustitución renal, lo lógico sería que todo el personal que está en las instituciones tenga cierto grado de preparación en el área de renal. Algunas instituciones cuentan con enfermeras especialistas, afortunadamente, pero no todas. Y desafortunadamente en algunas instituciones, si no está establecido que haya clasificación para enfermera especialista, sí, en nefrología, para que pueda ocupar ese puesto en esa área de especialización, desafortunadamente, pues no va a haber es esta demanda de enfermeras, ¿sí? Entonces, también es importante comentar que debe de haber mayor inclusión de enfermeras de práctica avanzada, que es algo que se está trabajando actualmente en los niveles de atención y sobre todo la atención preventiva centrada en la persona y el paciente y fortalecer todos aquellos esquemas de retención en el primer nivel de atención, ¿sí? Y pues bueno, retomando un poquito el término de prevención, que se refiere a actividades que generalmente se clasifican en 3 definiciones, nada más para retomar un poquito y ya ir cerrando. Prevención primaria, que implica intervenir antes de que ocurran los efectos de salud en un esfuerzo por prevenir la aparición de la enfermedad renal antes de que comience el proceso de la enfermedad. La prevención secundaria sugiere medidas preventivas que conduzcan a un diagnóstico temprano y a un tratamiento rápido de la enfermedad renal para prevenir el desarrollo de problemas graves. Y la prevención terciaria indica el manejo ya como tal de la enfermedad renal después de que ya esté establecida
y que ayude a controlar la progresión y a la aparición de complicaciones graves, que es lo que generalmente hacemos en ese segundo nivel de atención ya con la terapia de sustitución, como es la diálisis y la hemodiálisis, ¿sí? Por lo tanto, creo que nuestros esfuerzos tendrían que estar centrados en los dos primeros niveles, la atención primaria y la atención secundaria. Por lo tanto, estamos conscientes que enfermería siempre estamos con el compromiso de la atención en los tres niveles de atención para la prevención del daño renal, desde el ámbito en el que nos encontremos, si es el ámbito de la docencia, si es el ámbito asistencial en las instituciones de salud. Creo yo que estamos ahí siempre con ese compromiso de atención hacia el paciente, pero entonces dejo aquí sobre la mesa ya para concretar la presentación. ¿Cuál es el reto para el personal de enfermería desde cualquiera de los ámbitos en el que nos encontremos, ¿sí? Para atender esta problemática de salud? Lo dejo como reflexión. Yo aquí trato de relacionar que uno de los retos, o el principal reto que tenemos es el trabajo colegiado entre instituciones, entre todos los colegios de de enfermería de todos los estados, ¿sí? Creo que somos representantes, son nuestros representantes a nivel estado de cada uno de nuestros estados, donde pueden salir buenas estrategias. Inclusive hay estados que han hecho propuestas a nivel de las diputaciones, ¿sí? A nivel de Congreso de Diputados, propuestas para que la atención al paciente renal sea dada con atención, con calidad y con pertinencia, porque hay lugares, como lo comentaba al principio, que no se tiene esa atención porque no hay accesibilidad o porque no tienen el servicio, no son derechohabientes. Entonces yo creo que el trabajo colegiado entre todos los colegios de enfermería, entre todas las universidades formadoras de recursos humanos de enfermería, desde nuestro órgano rector, la Comisión Permanente de Enfermería, deben de salir propuestas para mejorar o reforzar lo que ya tenemos o lo que ya está escrito, como son mejorar la capacidad de formación en recursos profesionales de enfermería en el área de nefrología, fortalecer y participar las políticas públicas. Nos hace falta hacernos visibles en la política pública, ¿sí? Sí se ha incursionado, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer en esa parte de las políticas públicas. Gestionar ante las instancias correspondientes la adquisición de plazas de especialidad en las instituciones de salud, asegurar la disponibilidad de personal especializado en las instituciones, mantener programas de educación continua en todos los ámbitos laborales y sobre todo también algo que no debemos de dejar de lado, es dar respuesta a los objetivos del desarrollo sostenible 2023, ¿sí? O el 2030 actualmente, en todo lo que es salud y bienestar. Creo que ahí también tenemos un rol y un compromiso importantísimo para lograr algo o lograr más de lo que ya hay y poder transformar estos números que desafortunadamente no son nada gratos, pero que creo que enfermería podemos hacer más y estoy segura que lo vamos a lograr con el trabajo que hagamos. Y pues bueno, de mi parte, sería todo. Esta sería mi participación y pues espero que esta información nos sirva a todas y que de aquí este ejercicio de reflexión, hacia dónde vamos a empezar a fortalecer nosotros como personal de enfermería, cuál va a ser nuestro granito más todavía de arena para mejorar la salud renal. Muchas gracias.